Muy bien, entonces, continuando con el contenido de la materia, en auditoría de sistemas, que veíamos por acá uno de los conceptos, digamos que hemos hablado mucho de sistemas, de teoría de sistemas. Hemos hecho, digamos, como mucho preámbulo a lo que es los sistemas, luego hablamos un poquito ya como de los sistemas de la implicación de la computarización sobre las organizaciones. Digamos que hablamos un poquito sobre, bueno, qué tipo de programas, de software, de sistemas se requieren en una empresa. Hablamos también un poquito como de esa seguridad en los ambientes computarizados. La matriz de riesgos y controles vimos algunos. Por acá ahorita vemos un tema de control interno en los procesamientos electrónicos de datos. Entonces, digamos que hoy vamos a empezar a hablar un poquito ya más de lo que es la auditoría como tal, el proceso de auditoría, y aplica para sistemas, para administrativa, para cumplimiento. Vamos a entrar ya como en el proceso de la auditoría. Y dejamos en auditoría de sistemas una participación que nos van a brindar con un experto y va a reforzar el tema, por ejemplo, de la seguridad, el tema de algunos riesgos y el tema de controles que se dan a ese nivel, digamos, técnico de lo que es los lenguajes de programación, los accesos de usuarios, salida de información. Listo, entonces, con esta antesala, pues yo hoy les compartí como un ejercicio pequeño, como eh, como preparándonos para lo que es la auditoría. Les compartí un archivo que encontré donde se citaba como a una reunión de apertura de una auditoría. Entonces, vamos a revisar esa hojita y vamos a empezar a hablar sobre el tema pues de auditoría. Listo, pero les compartí como motivándolo. Bueno, ya vamos a empezar con la auditoría. Normalmente, por ejemplo, en la Contraloría de Antioquia, esa carta, yo les taché cositas ahí, pero ahorita se las muestro en original, se le envía al representante legal de la entidad, ya sea alcalde, gerente, director de alguna entidad descentralizada, y están invitándolos o citándolos al proceso auditor que se requiere pues en ciertas fechas, con ciertos objetivos, y digamos que es una forma también de comenzar una auditoría. Listo, entonces vamos a entrar ya en materia como a lo que es el tema de auditorías. Ustedes lo manejan muy bien, por lo que ya pues han trabajado el tema de auditoría financiera, pero vamos a hablar al final de la clase, que una presentación que les tengo es sobre los sistemas integrados de gestión, donde vemos que más allá de la auditoría financiera también hay otros sistemas de gestión y otros procesos que se deben pues considerar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de auditoría, esta guía se las acabé de compartir. Listo, es una guía del Ministerio de las Telecomunicaciones. Se llama Seguridad y Privacidad de la Información. No, esta no se las compartí. Les compartí fue una guía del Departamento Nacional de Planeación. Les compartí fue esa. Listo, del Departamento Nacional de Planeación. ¿Listo? Entonces todavía no empecemos con el que les compartí. Voy a remitirme a este que tengo acá y que también los puedo mandar ahorita. Listo. Entonces, cuando nos dicen, bueno, la auditoría, por acá hay algunos conceptos. Ustedes muy bien saben qué es activo, cualquier cosa que tenga valor para la organización, el control, pero por ejemplo, seguridad de la información. Nos dice, bueno, la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, además de otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, confiabilidad de esta información. Listo, el riesgo. Entonces vamos a empezar. Durante todo el semestre, en el tema de auditorías, los enfoques actuales de las auditorías incluyen el tema de la gestión del riesgo. Todas las que vamos a ver de calidad, de ambiental, de seguridad en el trabajo, de responsabilidad social, vamos a ver que todas hablan del riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. La probabilidad de un evento y las consecuencias. ¿Qué probabilidad tenía o qué riesgo tenía, por ejemplo, la construcción del Parque de Río Negro, que hace unos 20 días comenzó un incendio? ¿Qué probabilidad tenía de que ocurriera? ¿Y cuál fue la consecuencia?
y qué probabilidad tenía, por ejemplo, otra entidad como la farmacia, la que estaba más cerquita, de que eso ocurriera. Entonces, cuando una empresa está planteando un riesgo, digamos que también puede cuantificar una probabilidad y por eso se da el mantenimiento, los cambios de activos, de vehículos, de algunos elementos, como la probabilidad de que ese riesgo sea cada vez menor, la probabilidad de que pase. Entonces, el análisis de riesgos es un uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo. Evaluación del riesgo, valoración del riesgo, es un proceso de comparación del riesgo estimado frente a criterios de riesgo establecido para determinar la importancia de ese riesgo. Entonces, la auditoría va a tener que considerar o va a considerar mucho este tema de el análisis, primero el riesgo, por eso la matriz de riesgos y controles. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el análisis de ese riesgo? Evaluémoslo, valorémoslo y tratemos de gestionar ese riesgo. Eso también como un auditor propone un manejo del riesgo, ¿listo? Entonces, cuando vemos como esos conceptos generales, decimos, bueno, la auditoría tiene unos principios. Unos principios es como unas bases, ¿cierto? Como unos parámetros sobre los cuales está la auditoría. Entonces, la base de la auditoría recae en los principios que sirven como lineamiento en el desarrollo pues, de la misma auditoría. La auditoría, como tal, el proceso de auditoría, independiente de qué orientación tenga, digamos que se describe como la integridad. O sea, el profesionalismo del auditor se debe llevar a cabo a partir de su honestidad, imparcialidad, diligencia, responsabilidad y que está competente para ejercer el cargo de auditor. Entonces, ustedes, en esa formación integral que tienen en la universidad, en la empresa y con las habilidades pues, que van adquiriendo todos los días, van buscando tener ese perfil de auditores, de ser muy buenos auditores, ¿sí? Como ser imparciales, ser diligentes que escuchen al implicado, que escuchen otra razón, otro argumento y que con base en esto, pues, digamos que definan hallazgos o definan un concepto. Es la presentación ecuánime, el resultado de la auditoría, hallazgos, conclusiones e informes deben reflejar la veracidad y exactitud de la información que se presentó durante la auditoría. O sea, la presentación de los informes debe ser la realidad que presentan. Si usted le permiten a a un auditado que entregue una información adicional en un término y esa decisión fue entregada en el término y fue evaluada, digamos, y cambia el informe inicial, pues tendrá que darse como un cambio en el informe final. Pero si se deja lo mismo, simplemente porque no se revisa o no se les permite, pues digamos que no reflejará la veracidad de la información. El tema del debido cuidado profesional, ¿sí? La habilidad del auditor en formular juicios de valor razonable, confidencialidad, la seguridad de la información durante el ejercicio de la auditoría es un factor muy delicado, el tema de la confidencialidad de la información, porque puede ser, digamos, sensible esa información y puede, si cae en manos de otros actores, de otras instituciones, puede ser mala para el tema. Pasa mucho también en el sector público, que se filtra, por decir, un informe de auditoría de la Contraloría y puede ser un informe inicial, previo, donde no se ha hecho sustento del sujeto de control, del auditado, y entonces luego genera un informe final y ya no está ese hallazgo. Entonces, el estar compartiendo los informes de auditoría sin estar, digamos, ya publicados puede ser delicado. La independencia, en la auditoría se trata de firmar en el contrato o en el documento inicial donde se declara la independencia del auditor con la entidad a la que está haciendo auditoría. A no ser que la auditoría sea auditoría interna y que se trata como un ejercicio interno de ese proceso. ¿Listo? El enfoque basado en la evidencia. Recordemos buscar evidencias. El proceso de auditoría es una actividad sistemática, la cual se basa en la toma de muestras de la información por el tiempo limitado que establece la auditoría. Toda muestra debe permitir verificar la fiabilidad. Entonces, enfoquémonos en evidencias, evidencias de calidad, evidencias que permitan demostrar fielmente lo que ustedes puedan encontrar en la auditoría. ¿Listo? Entonces,
La auditoría cuenta como con 3 fases principales. ¿Listo? La primera fase es la planeación de la auditoría. La segunda es como la implementación, el desarrollo de la auditoría. Y la tercera es como más como el cierre, como el informe, como la respuesta del auditado, la consolidación pues como de las evidencias y en algún caso el traslado de esos hallazgos a quien considere. Entonces, iniciemos con la planeación de la auditoría. Las auditorías se deben realizar al menos con una vez en el año, aunque esta periodicidad depende de las necesidades de la entidad. Entonces, en la planeación de la auditoría, antes de leer pues como todo esto, digamos que, ¿por qué surge una auditoría? Lo veíamos al principio del curso. Porque uno de los interesados la solicita. Vimos, por ejemplo, que en el Banco de Occidente los accionistas, con el 10% de los accionistas, solicitan una auditoría especializada o de algún tema puntual, se realiza. En la empresa puede estar programada cada año una auditoría interna. Por ejemplo, si se va a hacer una certificación en un sistema de gestión de calidad, se planean auditorías internas. Algunas hacen, por ejemplo, el cierre de año, el inventario, el corte de inventarios cada mes, es una especie, un proceso de auditoría más como de control. Entonces, el proceso de auditoría se debe considerar en una empresa como normal, ¿cierto? Como parte del proceso, como un apoyo inclusive a las áreas. Por ejemplo, al financiero, me hice una auditoría y salió todo bien, voy bien. No se preocupa, ¿cierto? Hacen cortes periódicos y por eso las auditorías en la planeación, digamos que tienen que tener como una periodicidad. Entonces, planear una auditoría, digamos que requiere recursos, qué procesos se van a hacer auditorías y el tiempo para llevar a cabo las auditorías. También hay que revisar los insumos o auditorías anteriores, ¿sí? Donde quedaron algunas solicitudes del auditor previamente, donde dice, bueno, revise tal tema que a mí me alcanzó el tiempo. Entonces, la planeación de la auditoría requiere la revisión también de las normas, leyes, los documentos que pueda tener la empresa. Entonces, esa planeación es fundamental en la auditoría. Vuelvo y les cuento, porque es la más reciente que tengo, la experiencia en la Contraloría de Antioquia, donde el proceso de auditor, pues en este caso de la gestión fiscal, pero había un proceso más o menos de un mes y medio. Las 3 primeras semanas eran fase de planeación. Las 2 siguientes semanas eran visita en el sitio, en la entidad. Y la última semana era de consolidar el informe final. Entonces, las etapas de la auditoría o la etapa era más o menos de un mes y medio. Pero ¿qué pasaba? Que como había que hacer muchas auditorías en el año para cumplir con toda la base de sujetos de control o de posibles auditados, sin terminarse, o sea, asignaban el siguiente ciclo, pues como la siguiente auditoría, digamos en la etapa inclusive en las visitas. Entonces es que tocaba ir adelantando la planeación como mientras que se hacía el informe el informe final, o se terminaba el informe final en una de las semanas de planeación de la anterior entidad. Entonces, digamos que eran muy ajustados los ciclos por menos personas y gran número de entidades. Eran más de 400 entidades que audita la Contraloría de Antioquia, entre municipios, entre hospitales, entre entidades descentralizadas. Entonces, digamos que eso pues a ese nivel, pero digamos que en una empresa la auditoría interna programa son auditorías a ciertos procesos, forma varios auditores internos y entonces el proceso de planeación es importante determinar, vamos por aquí a mirar, qué es lo que vamos a revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que a quién vamos a auditar? ¿Cuáles son los procesos que vamos a auditar? ¿Qué indicadores maneja ese proceso? O sea, la fase de planeación es casi el estudio del auditor, el estudio fuerte de lo que es la entidad. Nosotros decíamos para una diapositiva, el auditor debe conocer muy bien la entidad o el proceso que va a auditar para poder pues, ejercer un mejor desempeño de la auditoría. Entonces, en la planeación de la auditoría
vamos por aquí a mirar. Vamos aquí a mirar esta otra presentación, que ya fue la que les compartí. Esta fue la que les compartí. Tenemos, que no es esto, una diferencia grande entre auditoría interna y auditoría externa. Ya voy a abrir acá. Ya lo voy a encontrar. Una auditoría externa y una auditoría interna. ¿Listo? Es gran diferencia porque la auditoría interna es un proceso de, digamos que es menos expuesto pues al exterior porque todavía está con la posibilidad de hacer cambios y mejoras. Es más como un proceso de control, de acompañamiento, se hace con auditores internos de la misma entidad. Entonces, recomendación, ¿quién de pronto es auditor interno de alguna, pues en alguna empresa ha sido auditor interno y se formó en el ICONTE o en alguna empresa como auditor interno? ¿Quién de pronto tiene esa experiencia como auditor interno de algún sistema de gestión? Del grupo, ¿quién de pronto? Marinela. Sí, profe, en la empresa trabajamos con la ISO 9001. Ah, excelente, Marinela. Entonces, tú, Marinela, tienes certificación como auditor interno de la ISO 9001. Sí, desde hace un año más o menos. Esta es la segunda Ah, planificación que se va a hacer. entonces, muy bien. Entonces, les recomiendo que en la medida de lo posible, cuando en las empresas digan, bueno, ¿quién quiere formarse como auditor interno? Participen y les entreguen un certificado de auditor, porque digamos que es ir certificando ese perfil de auditor. Ustedes en la parte contable van a ser muy fuertes con la parte financiera y también pueden ser como auditores internos de calidad, como lo es Marinela, también pueden enfocarse en auditorías financieras, en el proceso. Normalmente el macro proceso de las empresas se llama gestión financiera, ¿cierto? Entonces el auditor interno que forman es para que vaya y audite los estados financieros y todo el proceso de tesorería, nómina. Entonces yo creo que Marinela está como auditora interna, pero enfocada en la gestión, en el macroproceso de gestión financiera, o cuál macroproceso es. Claro que pudiera auditar cualquiera de los procesos, ¿cierto? Pero seguramente estás apoyando más ese proceso. O Marinela, ¿ya hiciste alguna auditoría interna? Sí, profe, ya 2 años la he realizado, pero por ejemplo yo pertenezco al área financiera, entonces yo no puedo por políticas internas auditar el proceso de nosotros. A mí me distribuyen, por ejemplo, a producción, a operaciones, a otro tipo de procesos. Exacto, porque miren ahí lo importante que nos dice Marinela, ella siendo de perfil financiero, contable, se puede ir a enfocar o puede ir a auditar cualquier otro proceso, porque lo que ya se hace en la planeación, lo que se estudia es el proceso, ¿cierto? Los procedimientos o actividades, los indicadores que genera, ¿listo? Entonces, esa es como la importancia de esta materia, de este encuentro, pues, de este semestre, porque les va a dar a ustedes, como, así como Marinela, ese perfil más amplio del ejercicio profesional, ¿listo? Del ejercicio no solamente en el área financiera. Entonces, Marinela va a producción, toma el procedimiento, ¿cierto? Se lo estudia y dice, venga, muéstrenme acá cómo realizan este proceso. ¿Qué empresa estás trabajando, Marinela? Qué pena. ¿Cuál es la empresa? Profe, es una empresa de metales, importamos ¿Cuál, metales. perdón? Se llama AA Metals, sino que es que todavía estoy en la oficina y se escucha mucho ruido. ¿Y es en Zona Franca o dónde? No, esta queda por la autopista Medellín-Bogotá, más Ah, la cerca. que
Y entonces imagínate, tú que sabes el proceso de producción como técnica, metalmecánica, o sea, tú no, sino que tomas el proceso, ¿cierto? Y vas a un responsable y le preguntas cómo se desarrolla y qué es lo que buscas, digamos que el indicador, el proceso, cómo se está desarrollando y qué mejoras puede tener. Entonces, ese tema de la planeación de la auditoría requiere el estudio, pues, como de todos los procesos. Listo, entonces, planeación de la auditoría, listo. La implementación es, durante esa fase se prepara la auditoría, se inicia con la reunión de apertura, que fue lo que les mandé ahorita como el ejemplo. Se presenta metodología, tiempo, recursos. Digamos que se desarrolla. Vamos a darle un poquito de tiempo. Más adelante vemos la implementación y el monitoreo, la última fase donde se realiza el monitoreo al cumplimiento de acciones o de las metas de la auditoría, qué tipo de hallazgos, de acciones correctivas se implementaron. Y entonces tenemos ya como un proceso de auditoría que busca es el mejoramiento continuo, evitar los riesgos y obviamente proponer pues como a las empresas mejoras en los procesos. Entonces, en la auditoría informática, digamos que hemos visto un poquito, bueno, el proceso de auditoría, planeación, la auditoría informática, cuando hacemos auditoría de sistemas, es donde se hace la actividad de recolectar, consolidar y evaluar evidencia para comprobar si la entidad ha avanzado en la implementación de controles, protección de los activos, mantenimiento de los datos, de la integridad de los datos, si tiene claros los objetivos de seguridad de la entidad y si utiliza bien los recursos. Entonces, de este modo, la auditoría informática mantiene y confirma eh, objetivos como son protección de activos e integridad de datos, gestión de protección de activos de manera eficaz y eficiente. Entonces, la auditoría informática puede ser externa como interna y debe ser una actividad ajena a influencias propias de la entidad. La función auditora puede actuar de oficio, por iniciativa o por solicitud de la dirección de la entidad. Entonces, esta última línea nos dice, la función auditora puede actuar de oficio, por iniciativa o solicitud de la dirección. Es decir, en las empresas se implementan en algunas áreas de auditoría interna o control interno. Entonces, digamos que desde ahí se pueden implementar, se puede tener la iniciativa de hacer auditorías, pero otras son porque la dirección dice, venga, hágamele por favor auditoría al proceso de facturación, al sistema de facturación, al software de facturación. Y dice, bueno, la auditoría también puede ser externa como interna. Entonces, digamos, Marinela, tú como auditora interna en la ISO 9001, estarías en capacidad de auditar el proceso de la seguridad informática, de la auditoría informática. ¿O qué piensas tú como auditora? Profe, pues es que digamos que si me ponen en alguna área o me la delegan, yo tengo que empaparme de cómo funciona, cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos que tienen y mirar, por ejemplo, toda su trazabilidad. Exacto. Entonces, muy bien. Y mire que nosotros como cuasi ya contadores, perdón, ya casi que listos para ejercer, que nos falte la tarjeta profesional, pues, pero ya con todos los conocimientos, estaríamos en la capacidad, como dice Marinela, de hacerle trazabilidad al proceso, de tomar algunas evidencias, pero más como usuarios, como control, ¿cierto? Como evitar el riesgo. Pero de pronto ir a debatir con un técnico, un ingeniero de sistemas, un profesional, eso, digamos que el auditor no puede tampoco caer en la discusión de la especialización que tiene el auditado, más allá de lo que está en el proceso, pero sí se debe acompañar de un experto en el tema. Entonces, Marinela puede ser la líder de la auditoría, pero puede tener un auditor que la acompaña y que puede ser el experto en tecnologías de la información. Listo, entonces, la auditoría de sistemas evalúa el manejo y la protección de la información. También califica la aptitud del recurso humano que gestiona estas plataformas y la eficiencia del recurso informático. La función de la auditoría es preventiva. Realiza revisiones utilizando recursos físicos y de sistemas, desarrollando procedimientos. El objetivo principal es verificar los sistemas de información, la confiabilidad y el uso que le dan los mismos usuarios. Entonces, ese es el objetivo de la auditoría y la planeación que realicemos deben marcarse en esos objetivos.
sistemas de información, la confiabilidad que tienen y el uso del mismo por parte de la entidad. Es cómo están usando. Entonces usted va, por ejemplo, y le dice a una entidad, ¿usted tiene software contable? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama tal. Venga, ¿podemos ingresar? Sí. Genéreme un estado de situación financiera. Ay, no, yo no la manejo, pues yo no sé eso. Eso lo hace tal persona, lo hacen por fuera. Entonces usted como auditor, pero supongamos que sea la persona financiera, usted como auditor identifica que el uso que da la entidad a esa información financiera no es el adecuado y por ahí puede empezar a implementar la evidencia y empezar a implementar pues como la mejora, ¿cierto? El perfil del auditor de sistemas, entonces, ¿quién nos va a ayudar a hacerle esa auditoría al área de sistemas? El auditor es un asesor dentro de la entidad, su ubicación depende pues del organigrama, si es un asesor externo o interno, y se requieren pues aparte de calidades humanas y de gestor, como por ejemplo la eficiencia en la misión de la entidad, o eficiencia, o sea, identifica la misión de la entidad, ser diplomático, manejar pedagogía, conocimiento de herramientas y métodos y técnicas de auditoría. Entonces el auditor de sistemas tiene que entablar esa posibilidad de gestionar con el otro esa información, que se la entreguen fácilmente y que no sea simplemente, venga, párese, yo empiezo a revisar ahí por toda parte donde encuentro archivos sospechosos, que no sé si han visto algunas noticias que en Estados Unidos que Donald Trump, que el presidente actual, que les allanaron una casa en no sé dónde, que encontraron unos equipos, una información, unos archivos. Entonces, ahí hay como un proceso que se está investigando, pero digamos más a nivel de información que se guarda, ¿cierto? El tema pues de ser diplomático, o sea, respetar la persona, evaluar el proceso y conocer también métodos o técnicas de auditoría, por ejemplo, el muestreo, la observación, ¿sí? Tomar la trazabilidad a una factura, por ejemplo. Entonces ese perfil, digamos que ya a la hora de desarrollar la metodología, requiere, con el proceso de planeación, se fijan los objetivos. Esta etapa incluye una investigación previa con el fin de conocer la operación que se va a evaluar. Entonces, miren, primero la planeación, luego conocer el sistema, evaluación teórica del control, puntos fuertes, débiles, eh, digamos que encontrar las recomendaciones, seguimientos, sacar unas métricas, eso ya es más del sistema, sacar métricas o sacar unos valores de seguridad. Entonces, el modelo estratégico de las métricas pues va también como a un nivel estratégico, táctico u operativo, y tenemos ahí esos niveles. Entonces, por ejemplo, métricas entendámoslo como unas medidas, ¿cierto? Como unos estándares que se pueden utilizar en los niveles de la organización. Nosotros vimos esta grafiquita similar a la que vimos de los sistemas. El nivel estratégico, aquí pudiéramos dibujar una pirámide pues, de la estructura organizacional y entonces abajo en la base tenemos el área operativa, en el medio la táctica y a nivel estratégico de dirección. Nosotros decimos, bueno, a nivel directivo o en el estratégico, eh, habrá que hacer cumplimiento, cómo administran los riesgos, si saben del objetivo del negocio. Entonces, administración de los riesgos, ¿en qué consiste la identificación de los activos de la entidad a proteger, realizar ejercicios de análisis de controles, riesgos, creación de pruebas, la vulnerabilidad, así como la creación de mapas de controles y riesgos? Entonces, si nosotros estamos en un nivel directivo y nos van a hacer la auditoría, digamos, vamos a tener un nivel alto en cuanto a, mire, muéstrame el cumplimiento de los estándares de seguridad informática, cómo administra usted el riesgo, si conoce los objetivos del negocio. Si van a un nivel más táctico, digamos, bueno, ¿cuáles son los servicios que usted presta, el cual se encarga del control de cambios, copias de respaldo, recuperación ante fallos? Muéstreme el tema del manejo de aplicaciones, la responsabilidad, revisar el código fuente. El código fuente es como un código, pues cierto, de cada programa que identifica la validez, el licenciamiento, defectos identificados, pruebas de vulnerabilidad, quién puede ingresar. Y a nivel ya de operativo, podemos mirar, bueno, la integridad, cuya función consiste en eliminar, borrar o manipular datos, en traer virus,
¿Cuál es la disponibilidad de la información? ¿Por qué se niega a brindar la información? La suplantación de datos. Joana. Y la confidencialidad. Entonces, miren que cuando somos auditores y según a quien nos asignen o a quien queramos ir a auditar, debemos de buscar tener en la planeación un objetivo o una orientación. Entonces, veamos esta gráfica, ¿listo? Resumamos acá. Yo voy a ir a hacer auditoría en un punto de venta, en un local comercial. Y la persona tendrá un módulo de registro, un módulo de facturación, el acceso a facturación y de pronto acceso a inventario, al módulo de inventario o de almacén. Entonces, yo requiero hacer una trazabilidad de un producto que yo le estoy haciendo, bueno, desde cuando se trae a almacén, sale de almacén y sale a venta, ¿cierto? Se despacha. Entonces yo a nivel operativo en el sistema busco o estoy orientado en la planeación a verificar la disponibilidad de la información, la confidencialidad de que no la estén brindando a todos, la integridad de esa información. O sea, venga, muéstreme la disponibilidad, muéstreme la información. Entonces, usted va al almacén, me hace el favor y me genera un detallado de tal fecha de los activos o de los elementos que usted tiene en el almacén. Pero usted ya sabe que por allá en el nivel estratégico, por allá o llamémoslo el nivel táctico, tiene al auxiliar contable diciéndole, muéstreme el auxiliar de la cuenta de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Que usted quiere cruzar a ver si están coherentes pues esos informes. Entonces, a nivel operativo, disponibilidad, integridad, confidencialidad de la información. A nivel táctico, bueno, el tema de qué aplicaciones se maneja, qué servicios prestamos. Aquí perímetro, permítame, yo miro perímetro. Este último se encarga de la efectividad de la seguridad, que va desde la efectividad del anti-spam, antivirus, firewall, así como la efectividad del monitoreo 24/7. Entonces, miren, el perímetro. A un nivel táctico, determinamos también, evaluamos la capacidad que tiene de cobertura esa información. Por ejemplo, usted va a una empresa, venga, muéstrame cuántas horas de respaldo tiene usted en grabaciones. Es que graba las últimas 10 horas. Entonces, cada cuánto hace copias de seguridad y en cuánto tiempo tiene usted. Normalmente una empresa tiene unos 25 días, 30 días, mes y medio de respaldo de la grabación para efectos jurídicos, que le soliciten una grabación. Pero la máquina como tal tiene posibilidad de grabar 10, 15, 20 horas continuas, porque entre más capacidad tenga, pues más costosos son todas esas inversiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Que graba 10 horas, pasan a una copia de seguridad, eliminan, vuelven y empiezan a grabar y van guardando información. Eso se hace en el nivel táctico. Y a nivel estratégico, usted, bueno, identifica cómo está administrando el riesgo, qué objetivos del negocio tiene. Entonces, miren, muy importante el perfil del auditor cuando sabe enfocarse al nivel de la organización, con la planeación. O sea, usted tiene que llegar ya con la planeación. Entonces, es por eso tan importante. Miremos, por ejemplo, las métricas o valores o evidencias que yo puedo generar. Entonces dice, bueno, a nivel estratégico, conocer el porcentaje de las cuentas inactivas de usuarios deshabilitadas respecto al total de cuentas inactivas. Conocer el porcentaje de las cuentas inactivas de usuarios deshabilitadas respecto al total de cuentas inactivas. Entonces, por ejemplo, usuarios que están todavía con acceso al sistema, pero que ya no están trabajando. Yo puedo identificar un porcentaje, ¿cierto? Conocer el valor de los incidentes de seguridad informática respecto al presupuesto total de seguridad. Conocer el porcentaje de funcionarios que completaron su entrenamiento de seguridad respecto al de los nuevos funcionarios que ingresaron. Entonces, tenemos ciertos indicadores. A nivel táctico puede ser uno, número de mensajes de spam detectados respecto al número total de mensajes ignorados. ¿Sí? A nivel operativo, número de incidentes asociados con la disponibilidad respecto al total de incidentes, desempeño de la administración de incidentes, y entonces esto tiene unas mediciones que ya son muy del tema técnico, que yo creo que podemos dejar hasta ahí. Y el cuadro de gestión es un cuadro
se le considera como una herramienta importante, valiosa, potente, que permite evaluar el estado de la seguridad. Entonces, este cuadro de gestión, vamos a ver cuando estemos en auditoría interna o auditoría administrativa, que lo podemos llamar también cuadro integral de mando, ¿listo? Cuadro integral de mando. Entonces, ahí tenemos cómo empezar la planeación en las auditorías de sistemas. Vamos rápidamente a este que les pasé, porque ahorita les voy a dejar una tareita, ¿listo? Tareita para la otra semana. Entonces, miren, esta que les pasé es una guía, 25 páginas, para que la lean, la tengan ahí como la guía para la administración de riesgos en seguridad de la información. Entonces, vamos acá donde dice, bueno, por ejemplo, antes de pasar, esta frase que dice acá, metodología para administrar los riesgos, SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad Informática, ¿listo? Entonces, también es importante ir conociendo siglas, que nos permitan identificar, pues, de qué nos hablan. Entonces, miren, se identificaron varios grupos de activos de información, como se ilustra a continuación. Por ejemplo, la red eléctrica, la red de datos, ¿sí? El almacenamiento, los servidores, bases de datos, correos, las aplicaciones y los portales de sistemas de información, ¿sí? Entonces, otros PCs, portátiles, impresoras, equipos de proyección, licenciamiento, la planta telefónica. Ahorita ustedes ven en las empresas que la planta telefónica está integrada como al Internet, ¿cierto? Como que depende como si fuera una red, ¿cierto? Es usada como el usuario, se le identifican a quién llama, cuánto se demora, usted la puede bloquear, la puede trasladar con una extensión, usted puede, pues, estar identificado. Pero miren, desde la red eléctrica, y por ejemplo, un electricista que es certificado en RETIER, no sé cómo, ese tipo de certificación, será quien nos tiene que decir si la red eléctrica es la adecuada o no. Pero el auditor tendrá que identificar hasta, bueno, la red eléctrica que tiene esta empresa, si es la adecuada o no para todo lo que es el tema de la información. Entonces, vamos por acá a mirar esto. Confidencialidad. La información debe estar debidamente protegida para que sea accedida por el usuario autorizado. Entonces, calificación, si la información es pública, de uso interno, uso privado, confidencial. Entonces, miren los niveles de confidencialidad que tiene la información. No toda la información es pública, ¿cierto? Ni siquiera para los empleados de las empresas. Hay información, digamos, a un nivel estratégico que ni siquiera puede salir de un grupo muy cerrado. El tema de la ley de transparencia, información, si es pública, si es clasificada, si es pública reservada. También miramos los datos personales, si son datos sensibles, datos personales de menores de edad. ¿Se imagina la base de datos de los niños del municipio de Río Negro que están en el programa de alimentación escolar de guarderías? Cuando creo que en una guardería del Porvenir, pues me han dicho que hay más de 500 niños, en otra hay 100, en otra hay 200. Entonces, que usted tenga la información de 1000 niños con nombre, identificación, dirección, dónde estudia, quién lo recoge, quién no lo recoge. O sea, es un tema importante, pues, y a nivel, pues, de los menores de edad, todo lo que puede pasar. Entonces, también el tema de habeas data, que nosotros debemos de firmar el uso de nuestros datos, de nuestra imagen, de nuestra... No todo el mundo acepta que lo graben o que puedan compartir su información. Entonces, este tema, van a ver ahí que esa guía nos habla sobre el tipo de información, el tema de la integridad de la seguridad, la disponibilidad. Y miren que por acá nos hablan, esto que vimos el lunes, este cuadrito acá nos dice hoja de identificación de riesgos. Entonces, amenaza, probabilidad e impacto. Entonces, por acá nos van definiendo si, por ejemplo, es muy bajo, muy alto. Este tema, mire, van creando otra vez el cuadrito, se llama escala para el cálculo de riesgo inherente. Que hablamos, el riesgo inherente es el nivel de exposición frente a la ausencia de controles. Esto es, en la determinación del riesgo inherente no se toman en cuenta los controles existentes en la entidad. Para calcular el valor del riesgo inherente se combinan las calificaciones de probabilidad de impacto de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces, miren, el tema de riesgo inherente en la auditoría nos dice, no hay controles. ¿Cuál es la probabilidad de que algo pase? No hay controles. Entonces, por ejemplo, en la UCO, no hay control de ingreso, pues más allá de un carnet.
¿cierto? Pero, ¿qué probabilidad de que pase algo, de que entre alguien que no es de la universidad? Entonces, estos días mandaron por ahí un correíto que están entrando a los salones personas a solicitar ayudas, no sé si les llegó. Entonces, ¿cómo entra una persona? Porque no hay controles, ¿cierto? O sea, hay controles, pero no son pues los adecuados como para decirle a alguien que no puede entrar. Pero si supongamos que la universidad tuviera las puertas abiertas sin los señores de seguridad, ¿cuál sería el riesgo inherente de la universidad en cuanto a la ausencia de control? Entonces, el riesgo inherente pues también se calcula, es la exposición que tiene la empresa ante la ausencia de controles, ¿sí? Y miren que nos lleva a estas clasificaciones. Inaceptable, se requiere una acción inmediata. Riesgo extremo, se requiere acción inmediata, planes de tratamiento requeridos y implementados y reportados a la alta dirección. Es un riesgo o es una calificación importante, se requiere una pronta atención, ¿sí? Tolerable, se administra con procedimientos normales de control, riesgo moderado, y aceptables, que genera los menos efectos posibles y se puede manejar así. Entonces, la clasificación del riesgo inherente presenta metodología de indicación de riesgos o de zonas de riesgo. Entonces, por eso, en el mapa de controles se puede identificar. Y ahí van a ver entonces. Este documento que les dejo es una guía para la administración de riesgos. Nos habla más sobre los procesos, las probabilidades, los impactos que les puede servir. Listo. Entonces, ahí pueden ver cómo vuelve a mirar el tema del color, el color que clasifica el tema del riesgo, ¿sí? Y yo creo que en ese archivo luego encontramos un glosario de muchos conceptos para que ustedes tengan material a la hora de implementar la planeación, de hablar sobre, por ejemplo, de redactar por ejemplo, spam. Van a hacer una auditoría de sistemas y en la planeación o en la descripción del riesgo colocan, no, es que un virus, pero spam, se denomina spam al correo basura, a mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades, incluso masivos, que perjudican de alguna o varias manera al receptor. La vía más usada es el correo electrónico. Entonces, mire que tenemos en esa guía, seguidamente aquí, un montón de conceptos que son muy importantes, lo que les decía ahorita, SG, SI. Y vamos a ver ahorita una tareita, tengan en cuenta esto, la ISO 27001. Por ejemplo, los tokens. Un token de seguridad es un dispositivo electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. ¿Quién de pronto de ustedes maneja token para el pago, para pagos, para consulta en sucursales virtuales? ¿Quién de pronto tiene el token de usuario de consulta en algún proceso del área financiera? De pronto ninguno. Marinela de pronto no Profe, yo maneja. creo para los Daniela. Sí, bancos. profe, nosotros tenemos acá. Ay, verdad que Daniela sí. Daniela maneja todo. Sí, Marinela también. Y entonces hay otro que tiene otro token, ¿cierto? El usuario de aprobador, ¿no? Ustedes pueden ser aprobadores o pueden ser usuarios que preparan la transacción. Exacto. Marinela. Entonces, ¿qué es nivel de seguridad o de dónde salen esos numeritos o eso cómo funciona? Entonces, si alguien es capaz de suplantar ese token y luego sabe mi usuario, mi contraseña y sale que yo hice la autorización de la transferencia, mejor dicho, eso tiene que tener como todo, no simplemente que tengo, ¿qué hacen ustedes? Normalmente lo mantienen en un bolsito, lo mantienen allá en la mano, otro compañero maneja el token, entonces ese tema de las contraseñas también, el software no autorizados, los equipos que nosotros, por ejemplo, en los que hacemos transferencias, entramos a sucursales virtuales y vemos Netflix en la hora de almuerzo ahí. Entonces, como el uso de software no autorizados, ¿cierto? Los virus también y protocolos de seguridad. Entonces, listo, vamos a quedar en que esta guía que les adjunto nos habla un poquito más de lo que son el manejo de los datos y los riesgos, pero les recomiendo mucho el glosario, listo, el glosario que lo lean, más que para alguna actividad o algo, es para cuando tengamos la charla con el experto, podamos de pronto tener un poquito más como de lenguaje que ellos utilizan.
Listo, entonces, el glosario en cuanto a auditorías de sistemas, ¿sí? Y basándonos mucho en la 27001, que ahorita vemos el tema de los sistemas de gestión. Amenaza, según el de la ISO, causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede dañar el sistema. Antivirus, software que previene el contagio de virus informático a los servidores y estaciones de trabajo. Una vez en el computador se le demora mucho para ingresar que porque está cargando el antivirus. Entonces, lo mejor manda a quitar el antivirus para que ingrese rápido, ¿cierto? Pero digamos que, ¿qué implicación tiene eso? Computador seguro, campaña de sensibilización para que los usuarios den adecuado uso a las estaciones de trabajo. Bueno, no sé si ustedes han escuchado en algunas noticias que el Internet, ¿cómo es que lo llaman? El Internet oscuro, algo así, como que donde publican información de la que secuestran y la venden, o la cobran, pues, y que eso es como el Internet, tienen un nombre, ¿cierto? Ahorita sí que más que ya se habla del metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es eso de la información en el metaverso? Ya creo que un estudiante nuestro de la facultad tiene como algo, como, no sé, es algún taxi, no sé, en el metaverso. Entonces, ni siquiera todavía llegamos allá, ¿cierto? Y ya está posiblemente como riesgo el tema del metaverso, que lo hemos visto en películas y cosas, pero que ya está pues como en el medio ahí ese concepto, ¿cierto? Entonces, esta guía para que vayan fortaleciendo mucho el tema, ¿listo? Vamos a ver rápidamente, que se me acaba el tiempo, esta información. Entonces, cuadro de gestión, ya. Listo. Rápidamente, y les voy a dejar denme un segundito. Yo tengo por acá. Cerrar esta, la guía. Bueno, el tema, un segundito. Ya. Esta presentación, denme 2 segunditos, presentación que les tengo acá. Esto. Listo. Entonces les voy a pasar esta presentación para que la trabajemos ya el lunes. Entonces, miren, nosotros ya hablamos principios de auditoría, que vimos que hay que tener confidencialidad, integridad, ¿cierto? Mucha independencia del auditor, o sea, el principio de la auditoría que refleje lo que es la realidad. También vimos, bueno, la planeación es la etapa de la auditoría en la que inicialmente estamos revisando todo lo que vamos a auditar, a quiénes vamos a auditar, qué tipo de procesos nos asignaron, los tiempos, cómo va a ser la entrega de informe, todo eso. Pero nosotros, en esa planeación de la auditoría, necesitamos saber, bueno, qué es lo que vamos a auditar. Entonces, las entidades, las empresas tienen sistemas de gestión normalizados. ¿Qué son sistemas de gestión normalizados? Conceptos relacionados con los sistemas de gestión. Ya dijimos que es un sistema. Gestión, por el contrario, es una actividad coordinada para dirigir y controlar una organización. Nosotros vamos a ser gestores, gestión financiera, gestión contable. Vamos a realizar actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización. Necesitamos método más la gerencia, o sea, el método ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Ese ciclo es el que ha estado siempre como en el tema de gestión, el de calidad en los sistemas de gestión. El ciclo PHVA, que luego le han agregado algunas palabritas, pero digamos que es planear, hacer, verificar, actuar, y es como algo que se llama retroalimentar. Entonces, la eficacia, el requisito, que es lo que nosotros vamos a mirar, qué requisito se mira, el proceso, cuál es la parte interesada, qué es una no conformidad. Pero entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Mírenlas acá. Calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, gestión del riesgo. Entonces, un sistema de gestión es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir la organización. Ustedes van a leer un poquito esta presentación, van a leer para que yo me enfoque en esto final. ¿Qué es normalización? Este concepto.
Normalización son reglas a seguir para llegar a un fin determinado. Es una regla que orienta y ordena lógicamente una serie de fenómenos. Entonces, ¿qué es normalización en un sistema de gestión? Unos parámetros, unas reglas que nos define esto. Entonces, vamos a ver mejor con esta gráfica qué es un sistema de gestión integrado. Entonces, nosotros vamos a trabajar cada vez más en entidades que tienen sistemas integrales de gestión, sistemas de gestión integral. Entonces, ¿qué es un sistema integrado de gestión? Se lo llaman IMS. IMS es la suma de todos los sistemas de gestión que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, Marinela dice que es la auditora de calidad. Entonces, el QMS, ya vamos a ver otra gráfica donde está un poquito más claro. Entonces, este azulito, quality, es de calidad, de ambiental, de seguridad en el trabajo, de energía, de alimentos, de información, ¿sí? Esta última rojita, CMS, es un sistema de gestión que indica si la empresa cumple con las normativas que le exige todo, a todo nivel. Entonces vamos a mirar esta última gráfica. ¿Qué es un sistema integrado de gestión? Cuando la entidad tiene todos los sistemas, no solo porque quiera certificarse, sino porque está trabajando en esos aspectos. Entonces, ISO 9001, la de gestión de calidad, ¿cierto, Marinela? En este tú eres auditora interna. Tú conoces los procesos que exige la ISO 9001 y si están en proceso de certificación, tú trabajas en la ISO 9001, ¿cierto? Sí, profe. Marinela. Muy bien. Pero también una empresa, la UCO, por ejemplo, certificada en 14001, del tema ambiental, del sistema de gestión ambiental, manejo de residuos, ¿cierto? Afectaciones del medio ambiente. La 45001, pero este es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que lo requieren todas las empresas, que las empresas tienen un responsable del sistema de gestión SST. Tenemos un tema de manejo de energías, el tema de mire, la 27001, lo que les dije ahorita, la ISO 27001, el tema del cuidado de la información, la seguridad de la información. Tenemos la 55001, ¿sí? Que es como el tema de datos y otras. Entonces, un sistema integrado de gestión, las auditorías especializadas se van a ir a cualquiera de esos sistemas integrados, integrados o esos sistemas de gestión a validar el correcto desempeño. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar el tema de planeación de auditoría, desarrollo de la auditoría, pero ya vamos a entrar en el campo de la auditoría administrativa, que tiene que ver mucho con estos sistemas integrados de gestión. Entonces, tareita para el lunes, tareita, consulten estas ISO, esta última gráfica, las ISO, y descárguenla. Busquen la última versión, por ejemplo, de la 9001. Marinela, por ejemplo, que ya la tiene, nos puede compartir al grupo la guía o la norma ISO 9001, la última, ¿cierto? ¿Qué es cuál versión 2015, Marinela, o cuál es la versión ya de la 9001? Profe, nosotros todavía seguimos en la 2015. Sí, todavía está 2015, entonces Marinela nos la comparte, pero descarguen y busquen estas ISO que tenemos ahí como sistema integrado de gestión. Un adelantico de la clase, cuando definimos la política de calidad de la empresa, debe ser una política que integre todos los sistemas de gestión. Entonces, Jenny, por ejemplo, está como gerente en una empresa, quiere entrar el tema de calidad, pero también tiene que cuidar a los empleados con la 45001. Entonces, la política de calidad tiene que estar orientada o incluir el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo mismo que manejo de residuos. Una vez hay empresas que tienen muy bonitos unos sistemas de gestión, pero contaminan, ¿cierto? Generan residuos, no le pagan a los empleados, el tema de responsabilidad social también. Entonces, pilas que las auditorías especializadas involucran ya los sistemas integrados de gestión. ¿Listo? Entonces, tareita, leer esta presentación, la guía que les anexé y buscar las diferentes normas de calidad. ¿Listo? Si las pueden llevar en el portátil o las tengan ahí en el correo, pero traten de tenerlas pues a la mano. Entonces les agradezco mucho la clase de hoy. Nos vemos si Dios quiere el lunes. Y lo de la invitación al lanzamiento, a la reunión de apertura de la auditoría, miren que les coloqué que es una auditoría entre marzo y mayo, es más o menos como para ir mirando ya cuando hace el parcial, listo, que el parcial va a involucrar casi que ya una especie de auditoría administrativa de acuerdo con algún proceso que definamos. Esa hojita que les mandé como invitándolos es como
como ya cuando va a llegar el parcial. Esta es la semana que 3. Recordemos que la semana 5 tenemos quiz. Entonces sigue la semana 4 y a la otra tenemos quiz. La primera nota de seguimiento, pues de las que son antes del parcial y la otra que es antes del final. Entonces el lunes, si Dios quiere, nos vemos, seguramente en el 206 que estuvimos, y ahí trabajamos. Listo. Entonces les agradezco mucho la conexión de hoy y éxito este fin de semana, esta semana que sigue. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, gracias a usted.